¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su canal de enfermería. Hoy vamos a aprender sobre la administración y la administración de medicamentos. Like, suscríbanse y compartan para más contenido. La administración y administración de medicamentos son las acciones que se efectúan para la administración de un medicamento por alguna de sus vías de aplicación con un fin determinado. Su objetivo es lograr una acción específica mediante la aplicación de un medicamento, ya sea con fines preventivos, de diagnóstico o terapéuticos. Es importante recordar que la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco, mientras que la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. En la farmacocinética, el medicamento pasa por un proceso de metabolismo, absorción, distribución y excreción. Cabe mencionar que los efectos deseados o esperados utilizando una vía de administración que involucre un proceso de metabolismo o absorción va a tardar un poco más de tiempo, además de que pierde un porcentaje de su efecto de acción. Ahora bien, para entender un poquito más sobre la farmacodinamia, vamos a ver un ejemplo con omeprazol. Veamos qué es lo que le causa el fármaco a nuestro organismo. El omeprazol actúa inhibiendo la bomba de protones, disminuyendo la secreción ácida, corrigiendo de esta manera enfermedades de reflujo, inflamación de la mucosa gástrica o lo que conocemos comúnmente como la gastritis. Las vías de administración de los medicamentos se divide en tres principales grupos: vía enteral, vía tópica y la vía parenteral. Y a su vez, en el grupo de la vía enteral encontramos la vía sublingual, oral y rectal. En la vía tópica tenemos la vía respiratoria, vía óptica, que es la vía de administración en los oídos, oftálmica, que es en los ojos, vía vaginal, vía transdérmica o cutánea. También tenemos la vía parenteral. Aquí encontramos la vía subcutánea, vía intramuscular, vía intradérmica y la vía intravenosa. Comencemos a ver las vías enterales. Entre estas tenemos la vía sublingual, la cual es aquella en la que un medicamento es administrado por debajo de la lengua, siendo una de la forma más rápida de absorción por parte del organismo en comparación con los comprimidos ingeridos por vía oral. En cuanto a la vía oral, el medicamento se introduce en el organismo a través de la boca y se absorbe en el tracto digestivo. Es una vía fácil de utilizar y muy cómoda. Siempre se debe de hacer con un vaso de agua lleno. En cuanto a la vía rectal, el medicamento se introduce en el organismo a través del orificio rectal. Los supositorios son una forma farmacéutica que consigue la distribución del medicamento en todo el organismo a través de la absorción rectal. En la vía sublingual podemos encontrar medicamentos en presentación de tabletas, comprimidos o bien de gotas. En la vía oral encontramos medicamentos en presentación de tabletas, cápsulas, comprimidos, gotas, jarabes o suspensiones y granulados. En la vía rectal encontraremos lo que son supositorios o enemas. Otra forma de administración considerada como una vía enteral es la administración mediante una sonda nasogástrica. Esta es una práctica habitual en los hospitales, ya que una de sus principales ventajas es la fácil colocación de la sonda que llega directamente al estómago, siendo una vía más fisiológica al no saltarse la etapa digestiva gástrica. Si se trata de comprimidos o tabletas, se tienen que triturar con ayuda de un mortero, esto para poder diluirlo con agua y pasarlo a través de la sonda. Lo realiza el personal de enfermería y se apoya de una jeringa para realizar la administración de dichos medicamentos. En la vía tópica tenemos a la vía respiratoria, óptica, oftálmica, vaginal y cutánea. Comencemos con la vía respiratoria. El principio activo se absorbe a través de la mucosa. Su efecto es local y sistémico. Es cómodo de utilizar porque se administra a través de nebulizadores e inhaladores con una dosis en cada pulsación. Ahora hablemos de los medicamentos por vía óptica. Estos fármacos utilizados para tratar, por ejemplo, la inflamación y la infección del oído se pueden aplicar directamente en el oído afectado. La vía oftálmica es a través de los ojos. Los medicamentos se aplican directamente en el ojo. Se busca una acción local. La biodisponibilidad es baja, pero esta vía permite alcanzar concentraciones de principio activo elevadas. Existe absorción a nivel de la córnea.
Algunas presentaciones en la vía de administración respiratoria tenemos inhaladores presurizados con cámaras de inhalación, con inhaladores de polvo seco o con nebulizadores de líquido, aerosoles y también oxigenoterapia. La vía ótica es por los oídos y las presentaciones son gotas, pomadas y ungüentos. La vía oftálmica es a través de los ojos y tenemos presentaciones como gotas y pomadas. Vía de administración vaginal. Aquí el medicamento se introduce en la vagina y la absorción se lleva a cabo a través de la membrana lipoidea. Normalmente se buscan efectos locales. Por esta vía se utilizan pomadas, comprimidos y óvulos vaginales. La vía transdérmica o cutánea es la vía que utilizan los parches transdérmicos para administrar fármacos que puedan pasar a través de la piel. Las presentaciones de algunos medicamentos por vía vaginal son los óvulos y pomadas, y en la vía transdérmica o cutánea encontramos pomadas, lociones, cremas o bien parches. En la vía parenteral tenemos la vía subcutánea, la vía intramuscular, la vía intradérmica y la vía intravenosa. En la vía subcutánea, el medicamento se inyecta bajo la piel, normalmente en el abdomen. No es una zona muy vascularizada, por lo que la absorción es lenta. En la vía intramuscular, el medicamento se inyecta en un músculo, como por ejemplo en el brazo, el muslo, la nalga, específicamente en el músculo deltoides en el caso del brazo, en el músculo vasto en el caso del muslo y en el glúteo en el caso de la nalga. El tejido muscular está muy vascularizado, por lo que el líquido inyectado difunde entre las fibras musculares y se absorbe rápidamente. Algunos ejemplos de la inyección subcutánea que se realizan son para la administración de insulina, anticoagulantes o fármacos para la fecundidad. En la vía intramuscular, específicamente en el músculo deltoides o en el brazo, vamos a realizar la administración, por ejemplo, de vacunas. La vía intramuscular en el músculo vasto, que es en la pierna, o en el músculo glúteo, que es en la nalga, se administran, por ejemplo, analgésicos o bien antibióticos. La vía intradérmica consiste en la introducción de una cantidad pequeña de solución medicamentosa en la dermis. Estos fármacos se caracterizan por una potente acción que pueden provocar reacciones anafilácticas, de ahí la necesidad de inyectar en la dermis, donde el riesgo sanguíneo es reducido y la absorción del medicamento es lenta. El uso está particularmente indicado para pruebas cutáneas. Ahora hablemos de la vía intravenosa. La administración intravenosa consiste en la introducción de sustancias medicamentosas directamente al torrente sanguíneo o torrente circulatorio. A través de esta vía, los fármacos alcanzan rápidamente concentraciones altas en la sangre. Esto se realiza a través de agujas de pequeños calibres o dotadas de aletas Venoflex o bien mediante un catéter venoso periférico. La vía intradérmica, como bien habíamos comentado, se utiliza para realizar pruebas alergénicas o bien para la administración de la vacuna BCG en los niños recién nacidos. Ahora bien, la vía intravenosa se utiliza para evitar el proceso de absorción, ya que como mencionábamos va directo al torrente sanguíneo. Por esta vía se realiza la terapia de infusión intravenosa, que consiste en la administración de fármacos, reposición de líquidos, la hidratación de un paciente o bien incluso la administración de alimentación parenteral. Esta vía también es utilizada para mantener una vía permeable, se utiliza para la toma de muestras sanguíneas o bien laboratorios y también se utiliza para la inducción a la anestesia. Veamos ahora la representación de cada una de las diferentes vías. Aquí tenemos la vía sublingual. Esta es la vía oral. En la vía rectal podemos tener supositorios, espuma rectal, enemas y hay de diferentes presentaciones de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Ahora veamos un ejemplo de la administración de medicamentos por vía respiratoria y para esto estamos realizando nebulizaciones. Tenemos también la vía ótica, que es por medio del oído. Tenemos la vía oftálmica, que es a través de los ojos. Aquí tengan mucho cuidado de no confundir la vía ótica con la vía oftálmica. La vía vaginal, por ejemplo, aquí se está introduciendo un óvulo. Aquí tenemos la vía cutánea. A continuación tenemos la demostración de la vía subcutánea.
Veamos ahora la demostración de cómo es que se administra medicamento por vía intramuscular. En este ejemplo se realizará en el glúteo derecho. Recordemos que la punción se debe de realizar en el cuadrante superior externo. En este caso, como se va a ocupar el glúteo derecho, sería en el cuadrante superior derecho. Si quieres aprender todo sobre cada una de las diferentes vías de administración, te dejaremos en este canal los videos explicando cada una de ellas. Ahora veamos la vía de administración intradérmica. También tenemos la vía de administración intravenosa. Esta puede ser con una jeringa o bien con apoyo de un catéter venoso periférico. Al hablar de la administración y ministración de medicamentos, es importante recordar el ángulo de inclinación de cada inyección en el caso de las vías parenterales. La vía intramuscular se realiza en un ángulo de 90 grados. La vía subcutánea se realiza en un ángulo de 45 grados. La intravenosa la realizamos en un ángulo aproximadamente de 25 grados. Y la vía intradérmica la realizamos en un ángulo de entre 10 y 15 grados. Es importante hablar por lo menos de dos principios de asepsia cuando hablamos de administración de medicamentos, ya sea para canalizar al paciente, para aplicar una inyección intramuscular, intradérmica o subcutánea. Necesitamos apoyarnos del principio de asepsia de centro a la periferia o bien de arriba hacia abajo. Ojo aquí, chicos, es muy importante que recordemos la regla de oro o bien, como muchos lo conocemos, la regla de los 4 yo para la administración de medicamentos. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Si a mí me asignan a un paciente y yo tengo que realizar alguna administración de medicamento, nadie debe de prepararlo por mí o registrarlo por mí o bien aplicarlo por mí. No, debo ser yo la misma persona que haga estas 4 cosas. Esto claro por seguridad del paciente y no solamente de él, sino también por seguridad mía. Muy importante a la hora de realizar procedimientos con medicamentos. Siempre tener en cuenta y recordar aprenderse bien los 15 correctos para la administración de medicamentos. Número 1. Higiene de manos, siempre. Número 2. Revisar antecedentes alérgicos, es decir, si el paciente es alérgico a algún medicamento, por ejemplo. Número 3. Tomar los signos vitales. Número 4. Revisar y asegurarme que el medicamento sea el correcto o bien el adecuado, el indicado por el médico. Número 5. La dosis correcta, siempre. Revisen bien, si no le entienden a la letra, verifiquen primero, consúltenlo con el médico antes de administrarlo. Verifiquen siempre su cálculo de dosis, si tienen dudas pregunten. Recuerden que las dosis no siempre son las mismas, sobre todo de adultos a niños o pediátricos. Número 6. Debo de asegurarme que la vía es la correcta. Hay ámpulas, por ejemplo, de vitamina o cosas que son de vía oral que pueden confundirse con lo que es de vía parenteral o bien lo inyectado. Verifiquen siempre qué medicamento van a aplicar. Nunca vayan a confundir, por ejemplo, la vía enteral si se trata de una nutrición o un medicamento con la vía parenteral. Siempre verifiquen la vía correcta. 7. La hora correcta, esto por el tiempo de acción de cada medicamento. Número 8. Paciente correcto. Siempre verifiquen la ficha de identificación de cada paciente, sus brazaletes, su Cardex, la hoja de enfermería, revisen el expediente clínico. Las indicaciones, siempre verifiquen que sea su paciente correcto. Número 9. La técnica correcta. Número 10. Hacerlo a una velocidad de infusión correcta. Número 11. Verificar la caducidad. Tener mucho cuidado de no administrar medicamentos que ya estén caducados, ya que podemos causarle un daño al paciente. La regla de los 4 yo. Número 12. Preparar y administrar nosotros mismos. Número 13. Registrar nosotros mismos el medicamento que aplicamos. Número 14. Nunca administrar bajo órdenes verbales. Todo debe de ser indicaciones de manera escrita y con la firma. Número 15. Educación al paciente y a su familia. Por ejemplo, qué medicamentos se debe de tomar, a qué hora,
cómo realizar la curación de su herida, etc. Y estos son los 15 correctos que debemos de recordar y aplicar a la hora de la administración de medicamentos. Aquí también entran las 8 acciones esenciales de seguridad para el paciente y para nosotros mismos. Número 1, identificación del paciente. Número 2, comunicación efectiva. Número 3, seguridad en el proceso de medicación. Número 4, seguridad a la hora de realizar procedimientos. Número 5, reducir y prevenir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Número 6, reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Número 7, registro y análisis de eventos centinela adversos y cuasi fallas. Y por último, número 8, cultura de seguridad del paciente. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el momento, espero que les haya servido, que les haya gustado mucho. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales, en donde estaremos subiendo más de este tipo de contenido. Les habla como siempre con mucho gusto su amigo Daniel y nos vemos en un próximo video.